Los datos acaban de conocerse este lunes. En el primer semestre de este año, las exportaciones de bienes, incluyendo las de zonas francas, totalizaron 5.661 millones de dólares. Y eso implicó una caída de 18% frente al mismo periodo de 2022, un año que había sido récord, histórico en materia de exportaciones. ¿Qué está pasando con las ventas uruguayas al exterior? ¿Esa baja es un fenómeno coyuntural por la sequía o por menores compras de China? ¿O detrás de ella existen otros factores? La Unión de Exportadores ha venido planteando en los últimos tiempos varias preocupaciones. Por ejemplo, las tarifas en el puerto de Montevideo, el atraso cambiario, la propia política exterior. ¿Qué soluciones proponen para esos puntos? ¿Cuáles son las perspectivas de este sector de la economía nacional? Bueno, en los próximos minutos vamos a conversar con el presidente de la gremial, Facundo Márquez. Márquez, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un placer de estar acá. Unos datos para ubicarlo al principio. Usted tiene 46 años, ¿verdad? 47 ya. Ah, 47. ¿El más joven que ha tenido como presidente de la Unión de Exportadores? Bueno, han pasado muchos, no sé si el más joven, pero sí seguramente uno de los más jóvenes. Es socio, director y fundador de Polanco Caviar, la granja de caviar de Esturión que funciona en San Gregorio de Polanco, ¿no? Sí, ahí está. De hecho, hasta ayer estuvimos por ahí, bendecidos por el agua que llovió lindo ayer. Así que viaja mucho entre Montevideo y el Río Negro. Entre Montevideo, Río Negro y al exterior también. ¿Y cómo da el paso del mundo gremial? ¿Cómo se acerca al mundo gremial empresarial? Bueno, a ver, esto es como toda pyme buscando ayuda. Me arrimé a la Unión de Exportadores hace unos 4 o 5 años, y de ahí me fueron llevando de la mano en varias visitas por ministerios. Como nosotros estamos en un sector que es bastante puntual, bastante particular, innovador, entonces muchas de las cosas que andábamos reclamando eran por primera vez, eran nuevas. Y bueno, y ahí me fueron llevando, y dije, che, bueno, mirá, esto realmente vale la pena acompañar, y ahí fue que me invitaron a la directiva, y hace 3 años que estuve ahí, hasta que el año pasado me propusieron ser presidente. Sí, y desde que asumió como presidente de la Unión de Exportadores ha aparecido en una cantidad de ocasiones enfrentada con el gobierno, en polémica con el gobierno, por asuntos como estos que yo mencionaba recién. Casualmente, por otro lado, el gobierno es visto o señalado desde la oposición, desde los sindicatos, como cercano al sector empresarial. ¿Qué dice usted sobre esa situación así un poco paradójica? Bueno, no sé si la palabra sería enfrentado, ¿sí? Nosotros estamos en continuos diálogos, y además hay que tener en cuenta que la realidad a la cual nos enfrentamos los exportadores no solamente depende de políticas internas, sino también nos encontramos en un mundo que en estos últimos años nos ha hecho enfrentar a realidades bien complejas, como fue la pandemia y la guerra en Rusia, las inflaciones y demás, que obviamente tensionó el sector, y eso hizo que bueno, también los diálogos se intensificaran, y bueno, muchas veces no nos ponemos de acuerdo. Llamó la atención su presencia en la platea del acto por el Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo, el pasado 1 de mayo, organizado por el PIT-CNT. Allí, cuando lo consultaron los periodistas, usted dijo en rueda de prensa, los objetivos son los mismos, estamos en el mismo barco. Varios medios de comunicación destacaron esas frases, y la propia central, el propio PIT-CNT, la puso en su portal. ¿Cómo explica ese acercamiento o esa presencia allí? Bueno, desde que yo asumí, si bien en la Unión de Exportadores históricamente ha tenido muy buen relacionamiento con todos los sectores sociales, le quisimos dar como una impronta de mayor actividad. En ese sentido hicimos invitaciones, vino el Cuesta Duarte, vino la gente que está trabajando en el programa del Frente Amplio, vino el PIT-CNT, invitamos a una cantidad de economistas de todos los sectores y de todos los pensamientos, como para tener una composición general de la idea de lo que estaba pasando y los pensamientos del país, y nosotros estamos convencidos que es a través del diálogo que podemos crecer y generar un mejor país. Por eso insistimos en el tema de
de dialogar, de confrontar las ideas, y en esas disyuntivas estamos convencidos que se puede generar un mejor país. ¿Pero había antecedentes de presencia del presidente de la Unión de Exportadores en el acto del 1 de mayo? No, era la primera vez. La primera vez que participamos. ¿Ustedes eran conscientes entonces que iban a generar ahí un hecho político, entre político y social, no sé, ¿no? Sí, pero con mucha naturalidad, no fue nada, digamos, nada que sentimos como nada raro. Para mí es parte del diálogo que venimos llevando adelante, y nosotros participamos en todas las actividades. En ese momento nos invitaron, creímos que era valioso escuchar, más allá de, como digo, que los objetivos son comunes, a veces las formas disentimos. Pero de vuelta, en ese diálogo, en esa confrontación de ideas, estamos convencidos que se puede generar un mejor país. Vayamos a los temas que ocupan a la Unión de Exportadores en estos días, sobre todo esta semana, por ejemplo, a partir de los números nuevos que se conocieron. Yo decía, en el primer semestre, las exportaciones de bienes, incluyendo los de zonas francas, sumaron 5.661 millones de dólares, de acuerdo al reporte de Uruguay 21. Y esto implicó una caída de 18% frente al mismo periodo, el primer semestre de 2022, en un año que había sido a su vez récord histórico. Entonces, para empezar, ¿cómo define este momento de las ventas uruguayas al exterior? Bueno, complejo. Tampoco es algo que nos sorprende demasiado. El año pasado, el primer semestre puntualmente había sido un semestre récord, por lo que fue las ventas en volúmenes, pero también en precios. Entonces sabíamos que este segundo semestre iba a ser más complicado. Ni que hablar si le sumamos la sequía, lo que impactó, por ejemplo, la producción de soja. Entonces nosotros ya preveíamos que iba a ser unos meses difíciles. Si a eso además le agregamos la complejidad de la salida del COVID en China y de la baja de las compras de la carne, y ahí estamos hablando de los dos principales sectores del país, soja, carne, que venían impactados por esto. Entonces no es algo que nos sorprende, pero sí que nos preocupa. Acá estamos deteniéndonos en las exportaciones de bienes, ¿no? Sí. Aparte están las exportaciones de servicios. Exactamente. Esa es otra realidad. Bueno, yo diría que es parte de la misma realidad, porque cuando hablamos de exportaciones, es todo, es bienes y servicios. Está bien, pero en cuanto a performance, en cuanto a cómo están dándose. Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que gran parte del aumento de las exportaciones de servicios vienen dadas por el turismo, que vienen dadas por un crecimiento luego de una baja muy importante de la pandemia. Entonces también sabíamos que iba a haber una recuperación fuerte del turismo. De hecho, la temporada pasada había sido muy buena, la anterior ha sido muy regular y la anterior ha sido muy, muy mala. Entonces también prevíamos que iba a haber mejores números de servicios. Bueno, pero volvamos a exportaciones de bienes. Evidentemente, como quedó dicho, la sequía, con su incidencia negativa en el agro, tuvo un impacto importante en los números estos del primer semestre. Ahora, ¿es el único factor? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes? No es el único factor, por eso digo que es como un combo que tiene que ver con la sequía, que tiene que ver con temas de competitividad internos, que tiene que ver con la guerra de Rusia y Ucrania, que tiene que ver cómo el mundo salió de la pandemia y eso generó inflaciones que complicaron a muchos países, disminución de precios. Entonces estamos en un mundo, Argentina y las complicaciones que tenemos con las exportaciones para ese país. Entonces no hay una sola razón, es un combo de razones que tensionan el sector y nos tienen muy preocupados. A ver, en el caso de las exportaciones agrícolas, los números de la soja son muy notorios, ¿no? En el primer semestre, 287 millones de dólares de exportaciones, cuando en el primer semestre del año pasado habían sido 1.185, ¿no? Sí. O sea, es un desplome, ¿no? Casi, una baja de 76%. Sí. Yo tengo acá los números sin zona franca, porque hay que separar zona franca y sin zona franca, pero sí, semillas y oleaginosas fueron 450 millones este primer semestre contra 1.300 millones, o sea, 65%. O sea, bajas realmente considerables. Y hay que tener muy en cuenta que todavía no salimos de la seca. Entonces, si bien las perspectivas
pintan mejores, todavía el partido no ha estado a vuelta, ¿no? En el caso de las exportaciones de carne bovina, totalizaron 1.000 millones entre enero y junio, frente a casi 1.500 del primer semestre de 2022, ¿no? Ahí hay una caída de 30%, más de 30%. 30%, que tiene que ver con temas de volumen y temas de precios. O sea, ahí hay una combinación. Principal destino de exportación, China, que bajó los volúmenes, pero también tenemos una caída respecto a los precios. Hay que tener en cuenta que el año pasado, esto, como decías al comienzo, venimos de 10 meses consecutivos de caída, o sea, no solamente es que este año empezaron a caer, nosotros ya a partir del segundo semestre del año pasado, ya veíamos y visualizábamos que la cosa estaba complicada. Ahora hace un mes o 2 meses que tuvo esta delegación bastante tiempo en China, notaban que el dinamismo venía bastante más lento de lo previsto, entonces ya bueno, esa era mi pregunta siguiente. Esa situación con China, ¿está recuperándose? ¿Está cambiando? ¿Se mantiene? Mucho más lenta de lo que estaba previsto. Hay que tener en cuenta que ellos salen de un cierre o lockdown muy fuerte del COVID. El turismo recién empieza a moverse. La carne, hay que pensar que los principales consumidores están en restaurantes y hoteles, porque sigue siendo un bien, no digo de lujo, pero de relativa valor, muy influenciado por el turismo, y eso recién está empezando a salir. Ahora, esto es en el corto plazo. Todos esperamos que China vuelva a ser la China de otros años. ¿Y los vecinos? Y los mercados de Argentina y de Brasil, ¿cómo están en este contexto que estamos analizando? Brasil, muy bien. De hecho, la realidad es que varios de los productos que no han sido o no han podido ser colocados en otros países, claro ejemplo los lácteos, que disminuyó fuertemente en China. Brasil está en un proceso de buen consumo de lácteos con buenos precios, y gran parte de nuestras exportaciones fueron para Brasil. O sea que Brasil viene muy bien. Totalmente lo contrario a lo que es Argentina, que viene con una fuerte caída y trabas. ¿El problema con Argentina es por la diferencia cambiaria o hay otro tipo de factores que se dan en esa relación en particular? Bueno, lo que tiene que ver con la exportación de bienes, porque después obviamente tenemos todas las complejidades respecto a los servicios, turismo y viajes y demás, pero lo que tiene que ver con la exportación de bienes, la principal complicación que tiene que ver con las trabas que estamos teniendo para poder exportar. O sea, cada vez que un exportador quiere mandar un producto a Argentina, tiene que pasar por un proceso que puede llevar meses para habilitar esa exportación y después para cobrar. O sea, Tal vez sea obvio para ustedes, pero ¿por qué se da eso? ¿Por qué Argentina procede de esa manera? Bueno, digo, para que lo entienda el oyente común y corriente, el que no está en el asunto. Bueno, ahí lo que pasa es que Argentina no tiene dólares, los tiene que cuidar, y Uruguay marcha en la bolsa de todas las importaciones que Argentina hace. Lo que nosotros estamos pidiendo, y el gobierno y a través del canciller estos días en la cumbre que lo reflejó muy bien, es Uruguay tiene balanza deficitaria con Argentina. O sea, el problema de Uruguay con Argentina no es que vienen más dólares para acá de los que van para allá. Entonces, con Uruguay, socio del Mercosur, que tenemos un déficit de balanza con ellos, no debería ser el trato que estamos recibiendo actualmente. Ajá. Ha habido, incluso ahora también en la cumbre en Argentina, contactos entre los presidentes de los bancos centrales. Se está avanzando en esos mecanismos para que en el intercambio comercial se utilicen las monedas de los respectivos países y no el dólar. ¿Eso sirve? ¿Están teniendo algún impacto? ¿Está sirviendo para lo que a ustedes les preocupa? No, la realidad es que no. De hecho, eso no está activado. Si bien hay conversaciones, es muy difícil en este momento. Además que en Argentina está en un proceso electoral, entonces es muy difícil que eso suceda. Muy difícil acordar en este momento con una Argentina en la cual está este gobierno de salida. Entonces, por ahora eso no ha resuelto nada. De hecho, no está activado. Habrá conversaciones que hacer, pero la situación ahí está como trancada. Y en definitiva, entonces, por ejemplo, esto que estamos comentando, las trabas con Argentina, ¿a qué rubros afectan? De nuevo, para que el oyente se ubique. Muchísimos rubros. Sobre todo, nosotros Argentina exportamos muchos bienes que tienen bastante valor agregado y mucha mano de obra. Entonces, estamos hablando de productos desde los
plásticos, vehículos, autopartes, o sea que tienen mucho valor y mucha mano de obra, muchos bienes industrializados. Por eso también es preocupante la situación, que además son muchos productos que solamente tienen como destino central Argentina, y si no exportan a Argentina es muy difícil derivarlo a otros países. Y eso a su vez, ¿cómo está incidiendo en las empresas que se dedican a esos rubros? ¿Qué está pasando en materia, no sé, de empleo, seguros de paro, ese tipo de medidas? Bueno, por ahora los números que venimos, obviamente está tensionado el sector en general por la pérdida competitiva, no solamente por las trabas en Argentina, sino en general viene muy tensionado. Todavía estamos viendo que las empresas están al máximo tratando de retener el empleo. Estamos viendo que no está creciendo, por lo menos en el sector exportador, pero bueno, el tiempo se agota y las perspectivas son cada vez más complicadas. A ver, en resumen, entonces, ¿qué está pasando con puestos de trabajo? Por ahora lo vemos relativamente estable. Hay algunas empresas que han empezado a mandar a seguro. Hay que tener en cuenta que las empresas para despedir es como la última medida. Entonces, sí empezaron algunas empresas que ahora en mayo, en junio, los últimos números que tenemos formales creo que son de abril, pero nosotros ya sabemos que algunas empresas en mayo y junio ya han mandado a seguro. O sea que eso va a ser un proceso lento, y que si no lo revertimos se va a empezar a complicar cada vez más. Para volver a la relación con Argentina, esas industrias del sector automotor que ven trabadas, complicadas sus exportaciones del otro lado del Río de la Plata, ¿qué alternativas tienen? ¿Cómo se está manejando? Nada, muy pocas. Igual hay que separar lo que es el sector, porque el sector vehículos terminados tiene como canales muy particulares, diferentes a lo que son todas las autopartes. Exacto, sí. Los complicados son más lo que están la producción de autopartes. Los vehículos viene funcionando bien. De hecho, la realidad es que las exportaciones de vehículos, tanto a Brasil como a Argentina, han sido muy buenas. Ajá. ¿Y con autopartes sí está el inconveniente? Sí, con las autopartes es donde tenemos más complicaciones. ¿Y cuál es el plan B de esas empresas entonces? No, bueno, es que está muy difícil, porque esas empresas derivar esos productos a otros países, básicamente se instalaron en Uruguay para exportar tanto a Argentina como a Brasil. Y eso es a veces lo que a nosotros nos pone nervioso cuando escuchamos ahora en la cumbre la posibilidad de una salida sin mucho análisis, salida del Mercosur, cuando hay 250 empresas más o menos que solamente exportan para el Mercosur. Son más de 3.500 millones de dólares que van al Mercosur. O sea, usted alude a los comentarios que hizo el canciller Francisco Bustillo, que no dijo que el Uruguay se fuera a ir del Mercosur ahora. Manejó la posibilidad de, por ejemplo, pasar a ser Estado asociado, en lugar de Estado fundador, Estado asociado, pero como un asunto que había que discutir. No dijo, es una medida que estamos considerando para este momento. Pero igual para ustedes, el solo hecho de que se haga esa declaración, ahí implica ¿qué? Bueno, a ver, primero... después volvemos sobre la política exterior, pero ya que mencionó esto... Sí. Lo que usted dice es que hay empresas que dependen esencialmente de la condición de Uruguay como miembro pleno del Mercosur. Pero es que no se puede, no es una decisión únicamente nuestra el decidir si pasamos a ser un Estado asociado. Sí. Eso para empezar, o sea, la decisión tendría que ser: salimos del Mercosur y después pedimos que nos dejen ser un Estado asociado. No es una decisión nuestra, es una decisión conjunta. Muchas empresas, hay muchísimas multinacionales que se instalaron en Uruguay, realizaron inversiones porque es la puerta de entrada, y así lo salimos a vender nosotros, la puerta de entrada para el Mercosur. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos tipos de declaraciones. Sí, evidentemente les cambiaría por completo el escenario a esas empresas si Uruguay saliera del Mercosur, si se convirtiera en Estado asociado. Pero hoy mismo, ustedes entienden que, porque eso es lo que deduzco, que el hecho de que se hagan estas declaraciones puede ensuciar la cancha. Bueno, me parece, a mí lo que nos generó ruido o incertidumbre es que el canciller un día dijo una cosa y el presidente el otro día dijo otra. Entonces, esas son las cosas que a nosotros nos llaman un poco la atención. La falta de claridad
en la estrategia de inserción internacional. Eso como forma de resumen. Eso es lo que... Y después, para hacer determinadas declaraciones, nosotros tenemos que tener la tranquilidad de que hay un estudio, un análisis atrás. Entonces, esa es la segunda parte. Pero en cualquiera de estas decisiones, nosotros como exportadores lo que reclamamos es participar en los diseños de estas estrategias, porque nosotros como exportadores somos parte central de toda esta dinámica. No, pero mi duda era, entendido eso, mi duda era, estos dichos en este contexto, cuando ya hay trabas para las exportaciones de autopartes, puede llevar a que esas trabas no se levanten, a que haya algún tipo de, entre comillas, represalia, ¿no? Y bueno, son los riesgos que se corre cuando ahora, lo que pasa es que yo no sé en función de qué está dicho esto, si está pensado dentro de un marco de una estrategia, eso es lo que uno no sabemos. Tengo una pregunta que es la que guía a la segunda parte de la entrevista, Márquez. Bueno. La pregunta es esta. Si las exportaciones del año pasado marcaron un récord histórico y la caída que se viene dando en estos últimos meses en buena medida se debe a factores coyunturales, ¿por qué ustedes vienen planteando hace tiempo ya una serie de reclamos al gobierno sobre tipo de cambio, tarifas portuarias, política comercial? Bueno, porque hay... ¿Un titular ahí? Sí, porque hay situaciones que dependen de nosotros. Hay situaciones que no dependen de nosotros, como son las del mundo exterior. Pero hay situaciones que sí dependen de nosotros y que pueden ayudar a mitigar esa problemática que está pasando en el mundo. Enseguida nos metemos con más detalle en todo eso. En el primer semestre de este año, las exportaciones de bienes totalizaron 5.661 millones de dólares y esto implicó una caída de 18% frente al mismo periodo de 2022, cuando Uruguay había tenido un récord. Entonces, hoy estamos averiguando qué pasa con las ventas uruguayas al exterior, cuáles son las perspectivas del sector. Estamos con el presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, Facundo Márquez. Yo le preguntaba si las exportaciones del año pasado habían marcado un récord y la caída de estos últimos meses podía deberse a factores coyunturales. ¿Por qué es que ustedes ya hace tiempo vienen con una serie de reclamos al gobierno, ¿no? Tipo de cambio, tarifas portuarias, política comercial? Usted adelantaba una respuesta recién, ¿no? Sí, de nuevo, ahí para todos los exportadores nosotros nos movemos hoy en el mundo. Y eso tiene que ver con situaciones que no manejamos, pero sí con otras situaciones que manejamos, que son las internas y que tienen que ver con la competitividad del país y que nos hacen o facilitar o complicar la llegada de nuestros productos al exterior. Vamos a ir viendo uno a uno esos puntos. El que más explícitamente aparece cuando se habla de competitividad es el tipo de cambio, el bajo valor del dólar. Ahí hay un asunto de debate entre la Unión de Exportadores y el gobierno, se han dado varias controversias. ¿Uruguay está perdiendo frente a sus competidores por este factor? Este es uno de los factores. Igual hago una pequeña aclaración. No hay controversias en cuanto a que el dólar está bajo. Bueno, claro, sí. Porque eso lo ha dicho hasta el propio presidente. Exacto. La discrepancia está en cuanto a qué hay que hacer, si se puede manejar o no manejar, ¿no? Exactamente. Pero además el propio Banco Central, de hecho hoy hay una reunión de Copom importante y veremos cuáles son las señales que da respecto a la tasa. Nosotros esperamos que haya una señal fuerte, porque además los números de inflación que salieron ayer y es que es parte de todo este proceso en cual se lleva adelante el Banco Central fue buena. De hecho, por primera vez en muchos años entró en el rango meta de abajo del 6%, pero también hay que tener en cuenta cómo llegamos a esa baja de inflación. A ver. Y esa baja de inflación la estamos pagando principalmente los exportadores vía baja de tipo de cambio y pérdida de competitividad. Y eso es un poco lo que nosotros venimos reclamando ya hace mucho tiempo al Banco Central. Digo más, esta baja de la inflación, si uno realmente la analiza, poco tiene que ver con la tasa de interés, porque esto básicamente vimos que es por caída de frutas y verduras, por caída de petróleo. Entonces, nuestro argumento es, uno no puede solamente controlar en un país que es bimonetario,
que la suba de la tasa de interés no afecta como sí lo afecta en otros países la actividad económica o vía expectativas, aquí en Uruguay solamente afecta lo que estamos viendo que afectó, que es el tipo de cambio. Y ahí los únicos que pagan es el sector exportador o productivo del país que compite contra los productos importados. ¿Ustedes pueden graficar de alguna forma cuál es el impacto negativo de esta situación que tenemos de atraso cambiario? Bueno, lo que está, el propio Banco Central en su último informe dice que estamos 15% desalineados contra el tipo de cambio real de fundamento. O sea, eso es como, digamos, un piso. Muncho hace poco habló de 25%. El otro día en un conversatorio en el Parlamento, Javier Daedo dijo que en promedio histórico el tipo de cambio tenía que estar en el torno de 50 para llegar a lo que es nuestro tipo de cambio histórico. Y hoy está por debajo. Entonces, de 40. En cualquier medida estamos muy por debajo de lo que deberíamos estar para competir, por lo menos en este punto, con una mayor igualdad frente a nuestros competidores, ¿no? La pregunta es ¿qué hay que hacer? La pregunta es cómo se corrige. Justamente usted citaba recién a Muncho, el economista Ignacio Muncho, director de CERES, señaló hace un par de semanas que Uruguay cayó en la trampa del atraso cambiario, de la que es muy difícil salir, entre otras cosas por los conflictos que eso implicaría. Uno de los principales conflictos se daría porque la suba del dólar iría en contra del objetivo de bajar la inflación y de llevar la inflación a la meta del gobierno, que está entre 3 y 6%. Asimismo, eso produciría pulseadas con el movimiento sindical, conflictos con el movimiento sindical, considerando la pauta planteada por el gobierno de una inflación esperada del 5% y con negociaciones colectivas en puerta. Además, una suba del dólar iría en contra del cumplimiento del compromiso de recuperación del salario real a los niveles pre-pandemia. ¿Qué dice usted a propósito de estas dificultades que plantea Muncho? Mi primera pensamiento que se me viene a la cabeza es que nadie accede a un gobierno si no es para gestionar conflictos. O sea, pretender mejorar las cosas sin que haya conflictos es impensable. O sea, en definitiva, está claro que conflictos va a haber, de hecho lo hay. Hoy el gobierno está decidiendo tener un conflicto, por llamarle de alguna forma, con el sector exportador, que somos quienes estamos pagando esto. El gobierno ha decidido tener un conflicto con el sector exportador. Por supuesto, en el sentido de, hoy, por eso también, y esto me retrotrae al famoso los maya oro. La realidad es que este gobierno ha priorizado y está bien, es una decisión del gobierno, cumplir con el propósito de los salarios reales. Esa es una decisión que ya tomó, y hoy, para lograr eso, tiene que llevar adelante esta política de mantener el dólar bajo para cumplir con esa meta. Y esto, de nuevo, a los únicos que estamos pagando esto somos los exportadores. Los maya oro. Los que en su momento se llamó maya oro, que además creo que fue mal interpretado lo que quiso decir, pero bueno, esa es otra historia. Entonces usted decía, cualquier gobierno tiene que estar dispuesto a enfrentar conflictos, a sostener conflictos. Ese es un primer punto. Y bueno, de hecho, decía usted, lo está teniendo hoy con el sector exportador. Y entonces, y bueno, la primera gran discrepancia, porque esto del tipo de cambio y la competitividad, uno generalmente o lo asocian rápidamente al manejo de política monetaria, que sí es un punto, no es el único, porque esto tiene que ir de la mano de un plan generalizado que tiene que ver. Podemos mencionar el tema de la indexación, podemos mejorar el tema de los trámites, de las tasas que tenemos para importar productos. Pero en el corto plazo, un ejemplo clarísimo es, nosotros estamos reclamando la baja fuerte de lo que es la tasa del Banco Central, ¿no? De política monetaria.
hoy vamos a tener, vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros, el mercado está anunciando 0,25, bueno, nosotros esperamos algo bastante más importante que eso, porque un 0,25 no va a afectar prácticamente en nada. Igual ayer hubo una suba del dólar, o sea que el mercado algo está anticipando. Hubo una suba del dólar aparentemente atada al dato de inflación que se conoció justamente, el dato de la inflación de 12 meses, que quedó en 5,98%, el nivel más bajo en 5 años y dentro del rango meta del Banco Central. Sí, también tuvo que ver con que los números de inflación en la región fueron buenos, o sea que, por ejemplo, el real también también subió y acá el peso acompaña, el tipo de cambio acompañó un poco eso, que también hay que tenerlo en cuenta. Pero de nuevo, esa es una de las medidas que nosotros venimos reclamando ya hace muchísimo tiempo. En la rendición de cuentas el gobierno espera una suba del dólar en los próximos meses. Concretamente, para el cierre de este año, el valor del tipo de cambio se estima en 39,07 por dólar, con una caída con respecto a 2022 de 2,5%. Y para 2024 habría una recuperación y se llegaría a 41,17, con una suba de 6,7%. 2025 el valor del dólar volvería a subir, una cotización estimada de 43,8, 5% arriba. ¿Ese panorama le resulta más alentador? ¿Ven esos números viables? De nuevo, la competitividad de un país no depende solo del tipo de cambio. De acuerdo. Tener un tipo de cambio alto con una inflación muy alta tampoco tiene ningún sentido. Por eso todo esto tiene que estar enmarcado en la competitividad dentro de un plan general que incluye lo que vos, Emiliano, comentabas también, que tiene que ver con costos portuarios, costos de salida de los bienes, la estrategia de inserción internacional, reducción de aranceles, colocación de productos, aumentar cuotas. O sea, la competitividad de un país, ahora porque el tipo de cambio como que está muy en boga por los niveles, pero tiene que venir acompañado de otra cantidad de reformas que se tienen que llevar adelante. Pero mi pregunta apuntaba, esta evolución que el gobierno prevé en la rendición de cuentas para el tipo de cambio en los próximos años, 2023, 2024, 2025, ¿es una evolución satisfactoria para ustedes? A priori no sé cuáles son los números de inflación, pero la respuesta es que no. Si estamos hablando de que hoy, y ni siquiera es hoy, esto fue en el último informe de política monetaria, el propio Banco Central decía que estaba 15% desalineado, los números deberían ser bastante más altos que eso. Cuando un ser querido está enfermo, todos queremos ser los primeros en estar ahí. Pero también sabemos lo complicado que resulta cambiar las rutinas, ausentarnos del trabajo y de todos nuestros compromisos. Por eso existe SECOM, para ser tu apoyo y el de tu familia en los momentos que más lo necesitas. Sobran las razones para tener la mejor compañía. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Hablemos de los otros temas que ustedes han ido planteando desde la Unión de Exportadores. Hace meses se manifiestan preocupados por las tarifas que se cobran por el movimiento de cargas en el puerto de Montevideo. Años, diría, ¿no? Porque mayo de 2021, por ejemplo, hace un par de años, ustedes presentaron un informe en el Parlamento que sostenía el costo terminal del puerto de Montevideo es casi 5 veces más caro que el de puertos comparables de Brasil y de Chile, como ser Río Grande y San Antonio. Y ahora, en mayo de este año, en el encuentro de protagonistas organizado por Todo Logística, usted en particular señaló que los costos de las terminales portuarias uruguayas están 3,5 veces o 4 veces más caros que puertos competitivos como los de Chile o Río Grande en Brasil. Primera puntualización, ¿ustedes se refieren a las tarifas de TCP, la terminal de contenedores, o a todas las zonas de operativa en el puerto de Montevideo? Puntualmente ese informe hace referencia a lo que son el costo de las terminales, que actualmente son TCP y Montecom, en diferentes regímenes, pero el informe ese que hace referencia nosotros lo hicimos con expertos internacionales y el análisis va desde el 2013 con aumentos que llegaron a 350%, o sea, independientemente que había 2 terminales, el problema ya estaba y es anterior a este gobierno, hace muchos años que venimos con ese problema. Por eso una de las razones centrales también de nuestras discusiones es generar una unidad reguladora que controle esto,
que nadie está controlando, porque ANP, que debería ser el ente regulador, es al mismo tiempo parte implicada al ser socio de TCP, o sea, es juez y parte. El presidente de la ANP, Juan Curbelo, salió al cruce del planteo que usted hizo en el mes de mayo. No se puede decir y sostener una visión portuaria tan distorsionada, comentó. No se puede hablar permanentemente de que el puerto de Montevideo, los costos portuarios no son competitivos con los de la región, porque primero no es verdad, y segundo, hay que tener una amplitud en lo que tiene que ver con entender cuál es la realidad de la función de los puertos, cómo es que se miden los costos portuarios. No se miden solamente en las tarifas. El posicionamiento de los puertos uruguayos tiene que ver con ser eficientes, seguros, tener una buena infraestructura que haga que elijan a nuestro país. Si hablamos de costos portuarios, ineludiblemente tenemos que poner arriba de la mesa todos esos factores, dijo en ese momento Curbelo. A ver, ¿qué replica usted o cómo ha seguido esta discusión, digamos? Porque ustedes han mantenido contacto, sí, ¿no? con Juan Curbelo y no solo con Juan Curbelo. De hecho, hace unos 10 días nos reunimos con el ministro de Transporte, estuvimos reunidos con el subsecretario, estuvimos reunidos con el SUPRA, el sindicato portuario, estuvimos reunidos con TCP, estuvimos reunidos con Montecom, o sea que los diálogos son continuos, y nosotros, como siempre decimos, no solamente hablamos de tarifas. Lo que pasa es que ellos también lo quieren llevar al lado de servicios y de seguridad, que está bien, es parte de lo que nosotros buscamos. Nosotros queremos un puerto con buenos servicios, con buena infraestructura, seguros, pero también con buenas tarifas. Esto es parte de un todo. Uno, cuando va a vender un producto, habla de las bondades del producto, pero también el cliente lo primero que le pregunta, o lo segundo es, bueno, ¿y cuánto cuesta? Entonces, eso es parte de la discusión. Así que bueno, estaban hablando de cosas distintas, en definitiva. Usted está hablando de tarifas, Curbelo estaba hablando de ventajas que de otro tipo tiene el puerto de Montevideo. Sí, nosotros hablamos de todo. Bueno, de todo. Ahora, la preocupación de ustedes creció después que el Estado firmó el acuerdo con Catunasi para evitar un juicio internacional, ¿no? Usted ha señalado que después de ese acuerdo hay prácticamente un monopolio de TCP en el puerto que le permite fijar tarifas altas. Una duda que me queda es por qué no accionaron en contra de aquel acuerdo si les preocupaba por su incidencia en las tarifas. Bueno, primero, porque el acuerdo ya estaba firmado. Segundo, ese acuerdo todavía está hoy en día en el TCA. O sea, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sé que Montecom recurrió a eso. Pero ustedes también podrían haber actuado. Sí, lo que pasa que en ese momento la directiva decidió concentrarse en lo que son, porque ahora la realidad también, como yo decía, es independientemente que antes había 2 terminales, Montecom y TCP, el problema estaba, o sea, hubo aumentos llegaron a 350%. O sea que el problema no era que hubiera 2 terminales, sino el problema tenía que ver con el control de esos precios. Entonces nosotros decidimos concentrarnos en 2 puntos centrales, que eran las tarifas y el control a través de la unidad reguladora, que nosotros le llamamos Unidad Reguladora de Servicios Portuarios, que es un proyecto que está hoy en el Parlamento, pero que nosotros presentamos un proyecto mejorado que actualmente Ope Pasqué, del Partido Colorado, que fue el que inicialmente hizo ese proyecto, nosotros le entregamos el mejorado y él ya lo mandó al Poder Ejecutivo, que lo está en este momento analizando para ingresar al Parlamento. ¿Ustedes ven que eso avanza, que eso es viable? Bueno, avanza, después la discusión se va a dar en el Poder Legislativo. Ahora, volviendo a la realidad actual, además de esa reacción que hubo en su momento del presidente de la ANP, Juan Curbelo, hoy, en estas últimas horas, en Búsqueda, aparecen declaraciones de Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de Catunasi, que tiene el 80% en TCP, ¿no? A raíz de los números que ustedes han manejado, la tarifa de TCP es 3,6 veces más cara que de terminales de puertos como Río Grande o San Antonio. Correa contesta, son afirmaciones, pero los números que muestran no son verdad, son parciales. Las veces que les hemos pedido que nos los dieran, no nos los dieron. TCP no es más caro y mucho menos es 3 veces más caro. Al puerto de Buenos Aires no lo muestran porque reconocen que es más caro. Muestran a San Antonio en Chile, ¿no? Y la explicación es bastante vaga. No son comparables los datos que sacan y las conclusiones son equivocadas, dice Correa hoy en esta nota en Búsqueda. Sí, me llama la atención las declaraciones de Correa, con quien estuvimos reunidos
unas dos semanas. Los números se los venimos presentando ya desde hace muchísimo tiempo. La última reunión que tuvimos con las autoridades de Catón Nazi fue en una de las últimas, porque como digo, con Correa nos reunimos hace 2 semanas, pero recuerdo una reunión en noviembre del año pasado, en el cual les presentamos este informe, o el último, porque ahora este último está actualizado, y cuando ellos dicen no son verdaderas, y nosotros les pedimos, bueno, pásennos cuáles son sus cifras. Hasta hoy estamos esperando. Uh-huh. Nosotros tenemos este informe, ellos lo tienen, lo hemos hecho además público bastantes en búsqueda hace unas 2 semanas, y está a disposición de quien lo quiera tener. En estos días hubo un episodio en esta materia. Catón Nazi anunció que venía un aumento de 24% en las tarifas de TCP por la necesidad de mantener la ecuación económica a raíz de la caída sostenida del tipo de cambio, casualmente, ¿no? El mismo factor que les preocupa a ustedes. Pero la suba quedó en suspenso. El gobierno le pidió a la empresa que la dejara temporalmente sin efecto para analizar el tema en conjunto y no en forma unilateral, según dijo el ministro José Luis Falero. ¿Cómo vieron la solución, entre comillas? Bueno, primero que el aumento lo vimos con mucha sorpresa y molestia, porque veníamos de una ronda de conversaciones, lo que le estaba diciendo recién, con el objetivo central que es reducción. Nosotros lo único que venimos hablando desde hace meses es la reducción de las tarifas, por esto mismo que hablamos. Ahora estamos 3,5 veces, 4 veces más caros que los puertos competitivos. Y el problema de tipo de cambio que dicen tener ellos, nosotros lo tenemos con una particularidad no menor. Ellos tienen una concesión que los va a llevar a tener el 100% de la operativa. De hecho, pasaron del 30% a más del 70%. Deben andar en el entorno del 80% y van al 100% por 50 o 60 años. Nosotros estamos en un régimen de competencia contra el resto del mundo. Entonces, la situación no es la misma. Se va a formar un comité de técnicos que va a analizar justamente esta medida en particular. Sí, de hecho, inclusive en nuestra última reunión con el ministro Falero, de hace 2-3 semanas, luego de la reunión le presentamos una nota solicitando la conformación de una mesa de trabajo para discutir todos estos temas. Uh-huh. Esto es aparte de lo que se está discutiendo o se va a discutir en el Parlamento que usted mencionaba hace un rato. Esto tiene que ver con las tarifas, aparte en el Parlamento, lo que tiene que ver con la unidad reguladora de los servicios portuarios, que es una unidad independiente que controle, regule y fiscalice el tema de las tarifas. Pero con la forma como manejó el gobierno este episodio en particular, ¿ustedes qué conclusión sacaron? Totalmente de acuerdo, y bien y rápido reaccionar. Enseguida vemos un último capítulo de los temas que la Unión de Exportadores viene esgrimiendo. La política exterior, la política comercial exterior. En el final de esta entrevista con el presidente de la Unión de Exportadores, Facundo Márquez, quiero preguntarle a propósito de qué es lo que ustedes están dialogando con el gobierno a propósito de la política exterior. ¿Qué es lo que ustedes observan? ¿Cuál es el diagnóstico de cómo se está manejando esta administración en esa materia? Bueno, a ver, primero que nada, como bien decías, tenemos sí un excelente diálogo, no solamente a nivel de Cancillería, sino también de Ministerio de Economía, porque esto va manejado en conjunto. Lo que estaba claro es que Uruguay, después de 15 años de mantener una estrategia, estábamos convencidos que había que modificar el rumbo, y en ese momento apoyamos la estrategia de Uruguay de cómo de salir a golpear varias puertas. Lo que pasa que hoy en día, y también hay que tener en cuenta que en estos procesos llevan muchos años, y es verdad que a este gobierno le agarró una pandemia de 2 años, o sea que también entendemos las dificultades, que es muy difícil negociar estos temas en tan poco tiempo con la pandemia en el medio. Lo que pasa que desde ese momento hasta ahora hemos recibido ya respuestas. Por ejemplo, la respuesta de China. Por ejemplo, la posición de Lula en algunos temas que sabemos que nos dificulta la posibilidad de salir solos. No quieren. Sí. La respuesta de China a la que usted alude es la de que en principio se va a esperar la posibilidad de una negociación
con todo el Mercosur, en busca de un acuerdo de libre comercio China-Mercosur. Por supuesto, y esa respuesta de China también vino a consecuencia de una solicitud que seguramente le hizo Brasil y Argentina. Inclusive el presidente dijo que sospecha que Brasil y Argentina tejieron en estos temas, y es muy probable. Y a su vez Lula dijo cuando vino en enero acá a Uruguay que le parecía bien ir en busca de un acuerdo de Mercosur-China, pero que colocaba a esa gestión para después de que se terminara la negociación por el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? Sí, por eso. Entonces, un TLC con China de forma independiente está prácticamente descartado. Entonces, hoy en día, ¿qué nos enfrentamos? A los diferentes tratados que tenemos adelante, Unión Europea-Mercosur, no depende de Uruguay, depende básicamente de Brasil y de la Unión Europea. Nosotros somos prácticamente meros espectadores, más allá de empujar, y como dijo el presidente, esperamos, que dijo que espera que Lula sea más optimista y vaya adelante y presione con ese tema, y veremos qué pasa ahora en las reuniones que va a haber en Bruselas ahora en breve, y con este segundo semestre con las presidentas pro tempore de Brasil y de España, que son dos, pareciera que son dos firmes impulsores del tratado. Digo pareciera porque en Brasil hay fuerzas contradictorias. Y bueno, y Brasil también, de hecho, la realidad es que ha sido contradictorio en muchas de sus declaraciones. En estos meses, si uno hace el análisis de lo que Lula ha declarado, ha sido bastante contradictorio. Pero bueno, Unión Europea-Mercosur somos meros espectadores. En lo que tiene que ver con, hay otro tema ahí con Estados Unidos que yo creo que el gobierno lo está manejando muy bien, de forma cautelosa y bastante callada. Ahí se abrieron algunas posibilidades, ¿no? No un tratado de libre comercio, pero sí alguna ampliación de los acuerdos comerciales. Exactamente, a través de algunos tratados específicos que se tiene con la cuenca del Caribe, y que entró un proyecto de ley que además fue impulsado por senadores del Partido Demócrata y Republicano. Entonces, hay expectativas. Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión virtual con el embajador Durán en Estados Unidos, que está haciendo muy buen trabajo. Y después el otro gran acuerdo que anda a la vuelta, que es el Transpacífico, que nosotros venimos reclamando mayor activación, mayor trabajo en ese sentido. Si realmente queremos avanzar en ese tratado, estamos convencidos que hay que hacer bastante más de lo que se está haciendo. En cualquier caso, siempre es un proceso muy largo ese, ¿no? Siempre son procesos muy largos. Esto se tiene que tratar como políticas de Estado, y ahí vuelvo a que nosotros venimos reclamando. Nosotros pedimos participar de la estrategia de inserción internacional. De hecho, lo pedimos informalmente, y estamos enviando una nota formal a la Cancillería y al Ministerio de Economía para la conformación de una mesa de trabajo para trabajar en conjunto. Esto son políticas de Estado, va más allá de este gobierno, y nosotros queremos ser partícipes del diseño de la estrategia para estar todos alineados. Cuando usted dice que esto debe ser una política de Estado, se refiere a que, si bien se suele hablar de que la política exterior en Uruguay es una política de Estado, usted nota que no está haciendo, que no está pasando. Por ejemplo, para empezar, que no está teniendo consenso político partidario. Absolutamente. Yo he reclamado, por ejemplo, porque no solo se lo endilgo al gobierno, al Frente Amplio, yo les he preguntado en privado y en público qué piensan del Transpacífico, por ejemplo. ¿Cuál es su visión del Transpacífico? ¿Están a favor o están en contra? No lo han dicho. Entonces, es muy difícil avanzar en políticas de Estado si uno no sabe realmente lo que está pasando. Por eso es importante el tema de esta conformación de mesas. Alineemos, hagamos los deberes que tenemos que hacer, porque hay muchas cuestiones internas que tenemos que ir procesando. Por ejemplo, el tratado de las patentes, las patentes, por ejemplo, que eso sí o sí lo tenemos que hacer. Tenemos acá el tema de las tasas LATU, que hay que definir, el tema de las tasas consulares. Hay una cantidad de temas internos que nosotros tenemos que discutir, y también en ese ámbito habría que discutir lo del Mercosur. Por supuesto. ¿Cómo manejar, cómo seguir dentro del Mercosur? Bueno, ¿cuál es la estrategia? Hay algunos que dicen, seguimos pidiendo la flexibilización y que nos permitan negociar solo.
Hay otros que dicen, a lo cual yo me afilio más, esto es un tema personal, no se habló todavía a nivel general en la Unión de Exportadores, pero el artículo 7 del Tratado del Mercosur hace referencia a cuando el Mercosur todavía está en un proceso de transición, y hay algunos que se afilian al que todavía está en un proceso de transición porque no está consolidado, se permite a los países de forma independiente ir y negociar. Ahora, todas estas cuestiones me parece que es muy difícil hacerlas tan explícitas. Me afilio más a la estrategia de ir más rápido, de forma callada, en silencio, y no salir tan abiertamente a hacer tantas declaraciones que ya vimos que quizás era una forma, pero que no han dado resultado. Tenemos que volver a ayornarnos en eso. La propuesta de este ámbito plural para definir la política exterior comercial, ¿dónde está? Actualmente la solicitud, sí, en el ámbito del Ministerio de Economía y Cancillería. Y eso incluiría a todos los partidos políticos y a las gremiales vinculadas con las exportaciones. Eso es lo que nos gustaría. Ajá. Esa es la solicitud. Facundo Márquez, CEO y fundador de Polanco Caviar, pero hoy acá como presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay. Le agradezco la visita. Volvemos a conversar de esos temas en cualquier momento. Bueno, muchas gracias, Emiliano, y siempre a las órdenes.